Amén, Jesús. Hermano, buenas tardes. Vamos a dar este mensaje de la palabra de Dios. Vamos a orar a Dios. Oh Dios, creador del cielo y la tierra, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, te damos gracias por la vida, por la salud, por la fuerza que nos das para seguir adelante. Gracias por tus cuidados. Bendícenos, protégenos y libéranos, no solamente a los que estamos aquí, sino a todos los del mundo que oran a ti y confían en ti. Abre la ventana de los cielos y abre una bendición y dales una bendición hasta que sobre y abunde. Dios, creador del cielo y la tierra, tú quieres que te oremos, que confiemos en ti y que tengamos esa confianza para que nosotros podamos tener esa fe y nosotros podamos lograr, Padre Santo, obtener el reino de los cielos y la gran bendición que lo necesitamos todos, porque todos tenemos aflicciones y angustias. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, que nos ames y nosotros también te vamos a amar con todo nuestro corazón, porque tú eres un Dios que nos has dado todo en este mundo y te agradecemos por todo eso. Te damos toda la gloria y la honra, el poder y la alabanza hacia el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, Jesús. Amén. Amén, Jesús. Hoy día vamos a hacer unos temas relacionados a la fe. Vamos a hacer unos temas relacionados, por ejemplo, aquí lo vamos a hacer a grosso modo, no lo vamos a hacer mucho a profundidad, porque son varios temas aquí, pero vamos a hacerlo solamente a grosso modo, para poder comprender y entender. Lo que Dios manda en esta tierra es que nosotros, Dios a la humanidad nos ha revelado solamente una parte, no nos ha revelado todo. Dios en la Biblia no dice quién lo creó a Dios, no dice cómo fue creado el lugar donde Dios está, no dice cómo fue creado, no dice cómo es que se eleva una persona en el aire así, no dice, no se ha creado, o sea, nos ha dado solamente inteligencia y sabiduría solamente para comprender lo que es básico nada más, ¿no? En el mundo de los espíritus hay muchas cosas que se tienen que aprender, pero eso Dios no ha revelado al hombre. Así que no podemos hacer más investigaciones de lo que Dios no lo ha establecido. Todo lo que Dios lo ha establecido podemos hablar, pero más de lo que Dios no ha establecido, eso no podemos hablar más, ¿verdad? Como ya le dije, Dios dijo quién lo había creado a él, ¿no, verdad? Eso no lo ha revelado al hombre, ¿no? Y así hay que tener mucho cuidado cuando escudriñamos las Escrituras. Solamente Dios nos ha dado lo básico, ¿no? ¿Amén, hermanos? Amén. Amén, Jesús. Por ejemplo, aquí dice, por ejemplo, el Espíritu dice, ¿existen los ángeles? Sí, Dios nos ha revelado que dice que existen los ángeles, ¿no? Por ejemplo, acá existe el espíritu de muerte. Sí, creemos que el espíritu de muerte está en la tierra. Creemos que existen los demonios y el diablo. Sí, Dios lo ha establecido en la tierra que existen los demonios y el diablo. A ver, vamos a ver aquí, ¿existe el infierno y el diablo? Sí, Dios ha dicho que existe el infierno y existe el diablo. A ver, vamos a ver, ¿existe el paraíso y Dios? ¿No? Claro, sí existe el paraíso y sí existe Dios, ¿no? Pero acá Dios no nos ha revelado quién lo creó a Dios. Eso ya no nos compete a nosotros escudriñar más de la cuenta. Contentémonos con lo que Dios nos ha dado nada más. ¿Verdad, hermanos? Por eso dice paraíso terrenal. Dios nos ha dicho que existe un paraíso terrenal. Sí, el paraíso terrenal, cuando estuvieron aquí en la tierra, Adán y Eva, ese paraíso terrenal está en la tierra, pero nos ha dicho en qué parte está. Dios lo ha escondido, ¿no? Le puso unos querubines para que lo cuidasen y ahí está. No sabemos en qué parte está, pero está en la tierra. Eso no nos ha revelado Dios. La santa ciudad, la nueva Jerusalén, dice que va a descender del cielo, también nos ha revelado que va a venir a la tierra, ¿verdad? Entonces son cosas que Dios ha revelado a los hombres en la tierra para que tengamos fe que Dios tiene un propósito de la salvación y la condenación a los hombres, ¿no?
A los hombres buenos, la salvación, y a los hombres malos, a la condenación. Eso sí nos ha revelado, así que podemos especificar eso, ¿en verdad? Eso es muy, muy importante. Espíritu celeste, por ejemplo, acá dice los espíritus celestes. Según el diccionario dice que son creados por Dios para su ministerio, ¿verdad? ¿Existen los ángeles? Claro, sí existen los ángeles. Eso nos ha revelado Dios en la tierra, ¿verdad? En su palabra. Por ejemplo, yo tuve una visión, vi un ángel en el aire cuando entré en una iglesia, me indicaba a un lugar y me señalaba así y me decía que me vaya a rodear, que me vaya a arrepentir en el lugar donde todos entraban a una iglesia y se arrepienten, ¿no? Dios manda a arrepentirse. Entonces, ¿cómo sé que es un ángel que me manda a arrepentirse? ¿Cómo sé que es el ángel de Dios? Yo sé que es el ángel de Dios, ¿por qué? Porque mire, porque el ángel me está diciendo que me vaya a arrepentir en ese lugar. Usted ha visto cuando siempre entra a una iglesia, siempre hay un lugar donde se van a rodearse, un lugar antes de entrar a sentarse a las bancas. ¿Cómo saber que es de Dios? Porque me manda así como estuvo en el aire y me mandó así a señalarme que me vaya a arrepentir ahí en ese lugar. Y entonces, por ejemplo, acá especificando en los versículos de la Biblia, que es lo que dice acá en Apocalipsis 2:21, dice, bien claro, relacionado a esta ilustración, dice, Apocalipsis 2:21, dice, le he dado tiempo para que se arrepientan y no quiere arrepentirse de su fornicación, ¿no? Entonces, Dios manda a arrepentirse de todo pecado que uno cometa en esta tierra, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis 3:19 también dice, yo reprendo y castigo, ¿no? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, ¿no? Dios nos está mandando a arrepentirnos, a rodearnos y pedirle que nos perdone, ¿no? Entonces, Hechos 2:38 dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿no? Entonces ahí, en esa ilustración, vemos que ese es de Dios, porque nos manda a arrepentirnos, ¿verdad? Eso está bien ilustrado en ese punto, en ese sentido, ¿verdad? Ahora vamos a ver, ¿existe el espíritu de muerte? Sí, el espíritu de muerte es un espíritu que está a la orden de Dios, ¿no? Por ejemplo, un día se me apareció la muerte y me dijo, pórtate bien porque yo tengo autorización de matar a todos, ¿no? Eso es lo que dijo, eso es lo que dijo la muerte, eso es lo que me dijo en mi sueño me dijo que yo me portara bien porque dice que tiene autorización de matar a todos. La muerte está a la orden de Dios. Dios es el que dice, a ese me lo llevo, a ese déjalo, a ese lo llevo, a ese déjalo. Eso es lo que la muerte está a disposición de Dios, ¿no? Entonces, vemos ilustraciones en las cuales Dios dejó vivir a un hombre, le voy a dar 12 años más de vida para que pueda vivir. Y Dios le dijo a la muerte, apártate muerte, no, déjalo vivir, le da una oportunidad más. Y la muerte tiene que hacer caso a Dios, ¿verdad? Es, por ejemplo, usted llega a donde cría gallinas, y usted está disponible de las personas, de los pollos, ¿no? A este se va, dice, va a irse para Navidad, este se va para mi cumpleaños, este se va para Año Nuevo. Y usted dispone de las, así como Dios dispone, usted también en su casa dispone de sus animales. Entonces Dios también es así en ese punto, ¿verdad? Entonces, dice porque... Dice la muerte, yo tengo autorización, dice, de matar a todos. ¿Autorización de quién? De Dios, ¿no? Acá dice en Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿no? Eso es lo que dice, de la manera que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, ¿no? Entonces, aquí, como le digo, el caso está de que toda persona
Toda persona está viviendo en una situación difícil de su vida cuando está viviendo en falta, en pecado, está viviendo en pecado. Por ejemplo, nosotros podemos decir, como dice, nosotros siempre salimos a la calle y predicamos la palabra, predicamos y predicamos y predicamos. Y la gente no hace caso y no hace caso y no hace caso, ¿no? Por ejemplo, ayer ha pasado una situación difícil de la vida, pero la gente que vive en pecado está en peligro de muerte, de irse al infierno, al lugar del tormento, ¿no? Entonces, es una difícil de nuestra vida para poder comprender y entender. La muerte en cualquier momento nos agarra, y si no estamos preparados con Dios, no estamos preparados con Cristo, no estamos preparados con su palabra, no estamos arrepentidos, no le pedimos perdón a Dios y nos lleva a un lugar así, y no nos arrepentimos y nos vamos a cualquier lugar. Imagínense, ¿qué pasa ahí? Muere la persona, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo aquí he visto en el periódico que dice, le disparan frente, dice, le disparan frente a decenas de personas. Dice, lo asesinan durante baile en discoteca. Y entonces dice acá, esta es una noticia, que aquel hombre no se preparó, le vino la muerte en el momento del pecado. Imagínense, ¿te das cuenta? Por ejemplo, ¿qué dice? Lo asesinan durante baile en discoteca. Ahí está bien claro. Mírenme, ahí está. Lo asesinan en discoteca. ¿Qué pasó ahí? Imagínense, que no se preparó. Ya le predicaron la palabra, le hablaron, le dijeron, nunca quiso arrepentirse. Le llegó la muerte y se fue. Así de fácil. Entonces, por eso Dios está llamando a todos a un arrepentimiento. Dios está llamando para que todos se arrepienten, ¿no? Por eso dice Dios acá, dice, en Apocalipsis 2:11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, ¿no? Apocalipsis 2:11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿no? El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Pero aquel hombre que le sorprendió la muerte, vinieron a alguien y lo mataron. ¿Qué pasó ahí? Imagínense, ¿qué pasó? Le sorprendió la muerte, pero él ya tuvo su oportunidad. Le predicaron, le hablaron, le dijeron, yo no quiso saber nada de Dios. Yo me voy a quitar, tomar, fumar, embolsar, me voy a discoteca. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Que se descuidó de su vida. Y lo peor de todo, que están viviendo una vida de pecado, ¿no? Entonces, viene el espíritu de muerte y se va. Y si no estuvo preparado, ¿se va con quién? Se va al infierno, al lugar de tormento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la muerte está a la orden de Dios. ¿Quién hizo que dispare ese hombre? La muerte lo hizo que dispare y lo mató. La muerte utiliza al hombre para que agarre el cuchillo y agarre el arma y dispare. Agarre el cuchillo y mate. La muerte nos impulsa a los hombres malos, a los hombres sanguinarios, a ser malos, a ser perversos. El espíritu de muerte, ese espíritu de muerte, es el que hace calamidades en la tierra, ¿verdad? Él es el que se encarga de matar, pero con la orden de Dios. Cuando Dios le dice, apártate muerte, no quiero que le voy a dar una oportunidad más de vida, tiene que obedecer y se va. Eso es cuando el hombre ora a Dios. Dios, dame 12 años más de vida. Señor, perdóname, no fue intención. Ya, dale 12, 15 años más de vida. Entonces, eso es lo que hace la oración, porque la oración, cuando uno ora a Dios, hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Cuando oramos a Dios con fe. Y Dios nos dice, te perdono, yo te cuido, yo te protejo. Para eso existe la oración, ¿no? Pero algunos lo miran a los cristianos como si fueran cualquier cosa, ¿no, hermano? Nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros somos los que traemos bendición a tu casa. Somos los que traemos bendición a tu familia. Somos los que traemos la salvación, ¿no? Por intermedio de nuestro Señor Jesucristo, por intermedio del Espíritu Santo. Entonces, ahí está la bendición. Entonces, para apartar todo espíritu maligno, todo espíritu del diablo,
porque los espíritus, esos existen, ¿verdad? Ahí ya, por eso le hemos dicho así, ¿existe el espíritu de muerte? Sí, existe el espíritu de muerte. Y está a la orden de Dios, ¿no? ¿Existen los demonios? ¿No? ¿Existen los demonios y el diablo? ¿No? Sí, existen los demonios y el diablo. Sí, Dios ha revelado que sí existen los demonios y sí existe el diablo también. ¿Por qué? Porque Dios ha revelado en la Biblia, se lo ha dicho, ¿no? Y eso no está escondido. Dios le ha revelado al mundo que existen los demonios y existe el diablo. Pero muchas iglesias no creen que existe el diablo, no creen que existen los demonios, no creen. Pero sí debemos creer, porque yo lo he visto. Yo le he visto al diablo, yo le he visto a los demonios. Entonces, eso quiere decir que sí, Dios, sí existen ellos, ¿no? Por ejemplo, acá dice, en una iglesia, en oración, yo vi a un demonio que se fue y que se paró en un púlpito y desapareció. Estaba desnudo, estamos hablando de los demonios, de un demonio. En una iglesia, en oración, ¿no? Estamos en oración y vi a un demonio que se fue y se paró en un púlpito, ¿no? Y desapareció. Estaba vestido, ¿no? Estaba desnudo y tenía con patas de cabra, no tenía sexo, caminaba como críter, tenía orejas puntiagudas y una mirada diabólica. Dios, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, Dios me hizo ver a ese tipo de espíritu. ¿Por qué? Porque yo estaba en una oración con los ojos cerrados, pero un cristiano con ojos cerrados en visión, sí, logra ver a su alrededor, como si estuviéramos con los ojos abiertos. Esa es la visión que Dios te muestra, y te enseña, y para que expliques y hables al mundo entero de que sí existen los demonios, sí existe el diablo, ¿verdad, hermanos? Entonces, las visiones que tienen los hermanos, los cristianos, eso sí es cierto, eso es real. Pero vamos a ver si es cierto lo que dice que el demonio se agarró y se metió en el púlpito de la persona, en el púlpito donde está el pastor predicando. Ahí se puso. Y entonces, pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. En Apocalipsis 12:7. Hermana Yolanda, ¿lo podría leer, por ejemplo, por favor, el Apocalipsis 12:7? Miren, por ejemplo, relacionado a esta ilustración que le digo, Apocalipsis 12:7, ahí dice: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, ¿no? Entonces aquí quiere decir que dice que hubo una batalla en el cielo entre el diablo, ¿no?, y los ángeles de Dios. Hubo una gran batalla en el cielo, ¿no?, Miguel y sus ángeles, y luchaban contra el dragón, y luchaban contra el dragón y sus ángeles. Aquí está hablando de que el diablo sí existe, que el diablo se rebeló contra Dios y que hubo una lucha en el cielo y que Dios lo derrotó al diablo en el cielo y lo botó a la tierra, ¿no? Y hermana, a ver, Apocalipsis 12:7, ¿qué dice? La palabra del Señor dice: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Muy bien, aquí luchaban ellos, ¿no?, el dragón y sus ángeles. El 8, hermana, ahí toma el 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y el 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, al serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén, Jesús. Aquí está establecido muy bien lo que Dios me dio, esa revelación que un demonio estaba aquí, y Dios también en otra fecha me dio otra revelación también que el diablo también existe. Entonces, pero sacando a la luz de la palabra de Dios, aquí Dios nos dice de la palabra, nos dice muy bien, nos enseña, acá sí nos enseña, nos especifica, nos dice que sí, existen el diablo y existen los demonios. Ahora, yo lo voy a leer todo seguido, aquí, lo que dice acá, bien, por ejemplo. Apocalipsis 12:7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo
y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando dice sus ángeles, quiere decir que los demonios, esos ángeles que fueron arrojados, esos se convirtieron en demonios, ¿no? Y el ángel Luzbel se convirtió en diablo. Él es el líder de todos los demonios en esta tierra. Él es el líder, el diablo es el líder de todos los demonios en esta tierra. ¿Verdad, hermanos? El diablo es el líder de todos los demonios en esta tierra. Y el diablo le hace la guerra a Dios con sus demonios, ¿no? Haciéndole tropezar a los cristianos en la tierra. Haciéndole tropezar a los cristianos en la tierra para que no se salven. Pero si nosotros permanecemos con Cristo, somos más que vencedores. Vamos a vencer en el nombre de Cristo. Porque solos no vamos a poder luchar contra el diablo y sus ángeles. No vamos a poder, hermano, ¿no? Por ello es importante esto, lo que yo les estoy diciendo, y tengamos fe, y no digan que no existe. Sí existe, hermano, ¿no? Es lo que dice. Por ejemplo, acá en Lucas 8:30, hermana, Lucas 8:30 lo podría ver más o menos para ver otra ilustración relacionado a esta ilustración de lo que estamos hablando, ¿verdad? Aquí en Lucas 8:30 dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? ¿No? Ahí está. Ahí dice Lucas 8:30, ¿no? Acá le preguntó Jesús a un endemoniado y le dijo, ¿cómo te llamas? ¿No? Y él le dijo, me llamo Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, ¿no? Entonces ahí en Lucas 8:30 hubo una conversación entre Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, con el endemoniado, ¿no? Con los demonios, ¿no? Hermano, ¿podría leer por favor algo? Lucas 8:30. ¿Yo? Sí. La palabra del Señor dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Aleluya, amén. Miren, en esta ilustración nos estamos viendo cómo es, ¿no? Es cierto que existen los demonios y se meten en el cuerpo de las personas y lo hacen ser locos y lo hacen actuar en una forma diferente, en una forma de maldad, de maleficio, malos, perversos y así. Y por eso cuando estamos actuando en una forma de maldad, tenemos que reprender al diablo, tenemos que reprenderlo para que el espíritu malo, los demonios, no se metan a habitar en nuestro cuerpo, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces solamente tiene que habitar en nuestro cuerpo, tiene que habitar el Espíritu Santo. Los demonios no tienen que habitar en nuestro cuerpo. Cuando habitan los demonios en nuestro cuerpo, ¿qué lo vuelven? Por eso hay gente loca, sucia, cochina en la calle, está horripilante en la basura. ¿Qué están con ellos? Endemoniados, porque al demonio le gusta la basura, la suciedad, le gusta así. A veces hay jóvenes también, o niños, que se posesionan sobre la computadora, y de la computadora, de los vicios, de los juegos electrónicos, de esos, y nos volvemos viciosos de esas cosas. Entonces, el enemigo está ganando ventaja ahí. Por eso tenemos que reprender todo eso, porque eso es malo ante nosotros. ¿Verdad, hermanos? Y hay que tener mucho cuidado. Lo leo otra vez. Lucas 8:30 dice, y le preguntó, Lucas 8:30 dice, y le preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? Alguien endemoniado, ¿no? Le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, el endemoniado le dijo, me llamo Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, ¿no? ¿Por qué? Habían entrado muchos demonios en él, y a las finales, Cristo lo liberó, lo libertó, ¿no? Entonces lo sacó. ¿Verdad, hermanos? Amén. Esa es una pequeña ilustración, ¿no? Para ver que sí existen los demonios, existe el diablo, ¿no? Por ejemplo, un día estuve yo en un velorio, les cuento la verdad, la realidad, que estuve en velorio predicando la palabra de Dios cuando yo recién tenía que como 6, 7 meses de cristiano. Estuve en un velorio y después me fui a mi casa a dormir, pues, ¿no? Y me puse otra vez así, me puse a orar a Dios mentalmente, estaba orando así, orando mentalmente así, orando. Y cuando estuve así orando mentalmente así, porque yo en el velorio había predicado la palabra de Dios, ¿no? Les había predicado a toditos, en el velorio les había predicado a toditos. Y ahí me fui a mi casa, como digo, y me eché así otra vez y me puse a orar a Dios con mis ojos abiertos así. Yo estaba mirando así, con mis ojos abiertos,
Y claro, yo miro al techo, así, lo miro, pero yo, por ejemplo, miro mi mano, yo veo mi mano que está acá. Mi mano se ve, ¿no? Mi mano se ve así, hasta ahí lo veo, hasta ahí lo veo. O sea que el mal espíritu más o menos habrá llegado a este lado, así, estaba viniendo así, era una sombra horrible así, venía. Cuando me vio que yo lo vi, entonces yo volteé para mirarlo así. Cuando yo volteé para mirarlo así, volteé, se fue. Y se espantó. Fue un espíritu negro, horrible. Ya. Entonces, esa misma noche, soñé. En un lugar apartado, estuve parado. Y vino el espíritu malo, posesionado en una persona mala. Vino a hacerme daño. Y entonces yo automáticamente lo agarré en mi sueño y lo reprendí. En el nombre de Jesucristo, te ato, te reprendo, te echo fuera. En el nombre de Jesucristo, te ato, te reprendo, te echo fuera. Dije así. En el nombre de Jesucristo, te ato, te reprendo y te echo fuera. Dije así. Amén. Hermana, no me podrá creer que agarró, se incendió como un fuego. Se incendió como una antorcha. Después que se incendió como una antorcha, se quedó como una ceniza. Y después que hubo una ceniza, explotó. ¡Plum! Explotó y se fue. Y entonces ahí me doy cuenta que, así como Jesucristo le dijo, aquí no, acá le dijo, ¿cómo te llamas? Legión, porque muchos demonios había en él. Entonces Jesucristo lo reprendió al diablo y se fue. ¿Por qué? Porque hay poder en el nombre de Jesucristo. Y entonces cuando nosotros reprendemos al diablo, así, te ato, te reprendo, te echo fuera en el nombre de Jesús, te ato, te reprendo, te echo fuera en el nombre de Jesús, entonces el enemigo tiene que huir, porque no resiste a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado potestad de botar demonios en nombre de Jesucristo. Amén. Y los demonios existen, el diablo existe, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese caso. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver la otra instrucción, estamos en el 4, dice acá, ¿existe el infierno y el diablo? Sí existe el infierno y el diablo, porque acá Dios nos ha dicho en su palabra que existe el infierno y existe el diablo, ¿no? Pero acá relacionado, aquí donde dice el diccionario que dice el infierno, ¿qué dice en el diccionario del infierno? Dice que es un lugar destinado del eterno castigo. El infierno dice que, el diccionario lo dice muy bien, el diccionario español lo dice, dice lugar, que el infierno es lugar destinado del eterno castigo. Lo dice bien claro, no hay que darle tantas vueltas aquí. Ahora, ¿existe el infierno? Sí. ¿Existe el diablo? Sí. Ahora, y vamos a ver en 2 de Pedro 2.4. Hermana, ¿lo podría leer, hermana? 2 de Pedro 2.4. Hermana Yolandita, a ver. 2 de Pedro 2.4. Ahí dice muy bien. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, como ya le dije que había habido una lucha en el cielo, ¿no? Y Satanás con sus ángeles, entonces, eso es cierto. Porque acá lo dice en 2 de Pedro 2.4, lo especifica muy bien. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, ¿no? Y acá nosotros, muchos pueden decir que infierno no puede decir que es un lugar tranquilo, porque acá el diccionario lo dice bien claro. Infierno es lugar destino, dice, lugar destinado del eterno castigo. Infierno es lugar destinado para el eterno castigo. ¿Le encontró, hermanita? Sí. A ver, vamos a ver. La palabra del Señor dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Amén, Jesús. Mire, para ser reservados al juicio, ¿no? Entonces, están reservados al juicio, porque va a haber un juicio de condenación para eternamente, ¿no? En donde la muerte y Hades van a desaparecer, el diablo va a desaparecer, y solamente va a quedar el remanente de Dios, los hijos de Dios, los escogidos, nada más va a quedar en un lugar, en esa tierra viviendo, ¿verdad? Entonces vamos a ver en Mateo 23:33, ahí lo que dice, lo va buscando, hermano, por favor. En Mateo 23:33, ¿qué es lo que dice? Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Cuando dice Dios aquí en Mateo 23:33,
serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Qué está diciendo ahí? ¿A quién les está diciendo? A la gente mala, a la gente perversa, a la gente que le gusta robar, matar, destruir, y no le importa la palabra de Dios, y no le importa la palabra de Dios, y no le importa, lo tiran a la palabra de Dios a sus espaldas, ¿no? Entonces, ¿qué dice hermana ahí, por favor? Mateo 23, 33. La palabra del Señor dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿No? ¿Cómo puedes tú escapar de la condenación del infierno? ¿Cómo puedes tú escapar de la condenación del infierno? Arrepintiéndote a Cristo y empezar a vivir una nueva vida. Esa es la forma como se puede escapar de la condenación del infierno. Esa es la forma como se puede escapar de la condenación del infierno. La forma de, dice, acá porque acá dice, Mateo 23, 33 dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparé de la condenación del infierno? Es una pregunta. Y yo les respondo y les digo a ustedes que roban, matan, hacen sicariato, ponen bombas y hacen un montón de maldades en la tierra. ¿Cómo escaparé de la condenación del infierno? ¿Cómo puedes tú escapar de la condenación del infierno? ¿Cómo puedes tú hacerlo? Se puede hacer arrepintiéndose a Cristo y empezar a vivir una nueva vida. Dejar todo lo malo y empezar con Cristo una nueva vida. Dejar todo lo malo y empezar con Cristo una nueva vida. Dejar todo lo malo y empezar con Cristo una nueva vida. Esa es la forma como podemos escapar nosotros de la condenación del infierno. Está más claro que el agua, no puede ver, ¿verdad, hermanos? Una palabra para aquí, hermanos. Porque nos está dando una explicación bien clara. Amén, Jesús. Nos está dando una explicación bien clara. Esa es la forma como pueden escapar de la condenación del infierno, ¿no? Están advertidos, ¿no? Guerra avisada no mata gente. Y si los mata ¿a quién? A los que no entienden. Guerra avisada no mata gente. Y si los mata, ¿a quién los mata? A los desobedientes. ¿Entendieron? Eso es lo que dice Dios en este momento, ¿verdad? Entonces vamos a ver, seguimos en la ilustración del infierno. A ver, Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que nos engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Mire acá, lo está diciendo aquí, que ¿existe el infierno? Sí. ¿Existe el diablo? Sí. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 20:10, ¿qué es lo que dice, hermana? La palabra del Señor dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Mire acá, el diablo tiene potestad de engañar a la humanidad. El diablo tiene potestad de engañar al mundo. El diablo tiene la potestad de engañar a la bestia. El diablo tiene la potestad de engañar al falso profeta. El diablo tiene la potestad de engañar al falso maestro. El diablo tiene la potestad de engañar a todo cristiano. Tiene la potestad de engañar. Pero los que conocen la palabra de Dios, ellos, y se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios, ellos no van a ser engañados por el diablo. No van a ser engañados. Pero sí, la bestia va a ser engañada por el diablo. El falso profeta va a ser engañado por el diablo. El falso maestro va a ser engañado por el diablo. Y todos los que siguen las doctrinas, mandamientos de hombres, esos son engañados. Esos son engañados ¿por quién? Por el diablo. ¿Verdad, hermanos? Aquí dice muy bien en Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, en Apocalipsis 19:20, dice aquí, y la bestia fue apresada también. Y la bestia, acá lo dice bien claro, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arden con azufre. Entonces acá está diciendo en Apocalipsis 19:20, acá muy bien está diciendo que el diablo ya en la tierra está con su marca de la bestia. ¿Cuál es la marca del diablo en la tierra? ¿Cuál es la marca del diablo en la tierra? 666. El 666.
Esa es la marca de la bestia. La marca de la bestia está ya en la tierra. Ya están colocándose algunos ya. Pero ahora falta falta nada más que se dé una orden mundial. Cuando se dé la orden mundial, ahí los que lo adoran al diablo, ellos son los que tienen la potestad, ¿no? Porque quien gobierna en el mundo es el diablo, ¿no? Pero Dios lo permite para probar a los escogidos. Dios lo permite para probar a sus siervos. Dios lo permite para probar a sus escogidos, ¿no? Porque la marca de la bestia ya apareció. Del 666 ya apareció, ¿no? Y que se van a poner la marca en la mano derecha o en la frente, dice. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Pero solamente estamos dando una ilustración suave nomás para poder comprender y entender, para no confundirlos muchos a ustedes, ¿verdad? Más o menos relacionado al punto, dice, Apocalipsis 19:20, dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, ¿no? A los que recibieron la marca de la bestia, a los que reciben la marca de la bestia, ellos son engañados, porque después que reciben la marca de la bestia, van a querer que el diablo lo adoren a todos. Eso va a suceder cuando la única religión en el mundo, la universal, que todos saben quién es la universal ya, esa iglesia es la que va a dar una orden, de que solamente esa iglesia va a estar la que va a dominar en el mundo. ¿Cuál es la iglesia? Dicen que la iglesia católica. Entonces se lo digo porque ya todo el mundo sabe ya. Ahora, que no quieras entender es otra cosa. Y todo aquel que habla mal de Cristo, habla mal de Dios, es el anticristo. Habla mal de Dios, quien blasfema a Dios es el falso profeta, el falso maestro. Hemos visto que dice, por la sangre de Jesucristo corre sangre pagana. ¿Quién lo dijo eso? ¿No? Que Cristo actuó como un alcahuete. ¿Quién lo dijo eso? ¿No? ¿Qué más dijo? ¿No? Muchas cosas más que han blasfemado de Dios, ¿no? Y sin embargo la gente todavía lo aplaude. Y sin embargo la gente lo aplaude. Hermano, si una persona habla mal de Cristo, entonces ¿por qué lo vas a aplaudir? Repréndelo en el nombre de Cristo, repréndelo. Porque ese mismo diablo que está hablando es un falso profeta, es un falso maestro. Y toda persona que predica mal de la palabra de Dios, repréndalo. Y cuando dicen amén, no digan amén. Levántese y dígalo, tú eres un falso profeta, un falso maestro, una generación de víboras. De frente en su cara tiene que decirle. ¿Para qué? Para que la gente se entere, hermano, y no siga engañando al mundo entero, ¿me entendieron? Apocalipsis 19:20, lo leo otra vez. Y la bestia fue apresada, con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, ¿no? Y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, ¿no? Tiene su tiempo. Puede hacer calamidades, puede hacer todo lo que quiera, pero al final es su recompensa del falso profeta, falso maestro, ¿no? ¿En dónde es? El infierno, que arde con fuego y azufre. ¿Verdad, hermanos? Eso es lo que Dios manda. Tiene su principio y tiene su final muy desastroso. Por eso más vale que el falso profeta, falso maestro, el anticristo, se arrepienta a Cristo, y empieza a vivir una nueva vida y no te habla blasfemando de Dios. Porque Dios, según 5, se lo destruye, ¿no? Ya tiene preparado lugar donde Dios le ha preparado el infierno, ¿no? De fuego y azufre. Ahora, existe el paraíso, ¿no? Existe el paraíso y la ciudad celestial, el paraíso, ¿no? Hemos visto cuando, a ver, vamos a ver, dice, ¿existe el paraíso? Sí, Dios nos enseñó que sí, el paraíso existe. ¿Y la ciudad celestial? Sí, también nos ha enseñado que la ciudad celestial existe, ¿no? A ver, el paraíso existe y Dios existe también, y la ciudad celestial también existe. Pero el diccionario español, ¿qué es lo que dice del paraíso? Dice, lugar donde según la Biblia vivieron Adán y Eva. Ese es el paraíso terrenal. Lugar donde se goza de la presencia de Dios. Ese es el paraíso terrenal. Y por tanto, ¿no? Y por tanto, al que aspiran a llegar los cristianos tras la muerte. Lugar muy hermoso y agradable. Ese es el paraíso terrenal. Ese es el paraíso terrenal. ¿Se acuerdan que cuando Jesucristo, recuerdan cuando Adán y Eva estuvo en la tierra y pecó? ¿Se acuerdan o no? Entonces, Dios puso unos querubines para que lo cuidaran, lo protegieran, ¿no? El paraíso terrenal, ¿dónde estuvieron Adán y Eva? ¿No? Vamos a leer más o menos en Génesis 3:24,
para darnos, ¿qué es lo que nos dice acá Dios? Génesis 3:24, hermana, lo podría buscar para que lo ilustre bien. Génesis 3:24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿No? Ahí lo dice bien claro, ¿verdad? En el paraíso terrenal dice, Génesis 3:24 dice hermana, ¿lo escuchó? La palabra del Señor dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ah, está muy bien. Ese paraíso terrenal Dios lo ha escondido, lo ha puesto unos querubines para que lo cuiden y lo protejan. O sea, total que Adán y Eva, Dios sacó a Adán y Eva de ese paraíso, lo sacó y Dios lo guardó ese paraíso, ¿no? Y dice que puso unos querubines para que lo cuidaran, lo protegieran. Y que nadie puede entrar ahí, nadie puede entrar, ¿no? Los botó de ese paraíso terrenal, los sacó, los botó a Adán y Eva. Pero Dios ha puesto unos querubines para que los cuiden y los protejan. Porque ese paraíso es para los escogidos de Dios. En su momento, cuando la nueva Jerusalén del cielo descienda a la tierra, ese paraíso va a estar aquí también, ¿no? Porque nosotros dice que vamos a vivir acá en la tierra, en el oriente. Pero esta tierra va a ser transformada. Ya no va a haber pecado, no va a haber nada. El diablo va a ser destruido, la muerte va a ser destruido, los falsos profetas, falsos maestros van a ser destruidos. Solamente va a sacar Dios en esta tierra, va a vivir, va a sacar el trigo, va a quemar va a sacar la cizaña la cizaña lo va a quemar en el fuego y el trigo lo va a llevar a su granero. Hermanos, ¿verdad? Amén. Eso es lo que Dios está diciendo aquí en este momento. Por ejemplo, acá dice, la ciudad celestial y su paraíso celestial. La ciudad celestial y su paraíso celestial. ¿Verdad? Ahora, la ciudad celestial dice, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, es la ciudad celestial. ¿Verdad? Vamos a ver en Apocalipsis 21:2. Dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:2. Lo busca, hermana, por favor, para ilustración. Para dar la ilustración. Apocalipsis 21:2. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios y dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿No? Imagínense que la nueva Jerusalén va a descender del cielo. La nueva Jerusalén está en el cielo. O sea, la ciudad va a descender del cielo y el paraíso terrenal, el paraíso ya está en la tierra ya. Falta que descendiera solamente la ciudad, la nueva Jerusalén del cielo. ¿Lo encontró, hermana, por favor? A ver, ya. La palabra del Señor dice: y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Amén, Jesús. Miren lo que dice ahí. ¿Quién lo vio la gran ciudad? Juan, ¿no? Lo vio. Él recibió una visión en Apocalipsis. Recibió una visión, Juan, ¿no? El apóstol Juan recibió una visión que Dios le dio. ¿Para qué? Para darnos a nosotros, para poder escudriñar y para poder comprender que cuál es la recompensa que Dios tiene para los buenos y cuál es la recompensa que tiene para los malos, ¿no? Apocalipsis 21:2 dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Acá Dios se está mostrando, Dios existe y nos está mostrando a la humanidad que esa es la recompensa, ese es el premio para todos, ¿no? Para todo el trigo que lo lleva a su granero. A ver, Apocalipsis 21:10 dice, descendía del cielo. A ver, ¿lo podía leer, hermana? Apocalipsis 21:10. Vamos a ver, más ilustrado, va bien. 21:10. Sí. La palabra del Señor dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios.
que descendía del cielo de Dios, ¿verdad? Bonito, ¿verdad? Y Apocalipsis 3:12 lo dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, ¿no? Esto es lo que Dios dará a su pueblo, el premio, pues, ¿no? Una ciudad hermosa, un paraíso, lo vamos a ver a Dios, vamos a vivir en paz, todos en tranquilidad, ¿verdad? En armonía, todo. Cuando el diablo sea destruido, los demonios sean destruidos, la muerte sea destruida, y la gente mala con los demonios sean destruidos. Por eso Dios está llamando a todos los hombres malos para que sean buenos, y para que vivan en esta ciudad, la ciudad hermosa, en un paraíso que Dios ha prometido a todos los que lo aman. Ahora, quien escuche este mensaje, eso tiene que ser, imagínense, entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Imagínense, ¿verdad? No hay otra cosa que salirse nomás de la situación. Imagínense, de salirse, nada más de salirse ¿de dónde? Nada más de salirse de hacer lo malo y empezar a vivir una nueva vida, ¿no? Porque Dios está llamando para todos, para que sea porque Dios no hace excepción de personas. Dios quiere la salvación para todos, Dios quiere la salvación para todos, pero eso ya depende de cada persona que reconozca a Dios y empiece a vivir una nueva vida, vivir en paz, en tranquilidad, en gozo y armonía, y dejar de hacer lo malo, ¿no? Para que nosotros podamos obtener el paraíso, un lugar hermoso, el reino celestial, la ciudad, una ciudad que Dios ha prometido para todos nosotros que nos aman. Porque Dios nos ama, ¿verdad? A ver, vamos a ver, dice acá en Apocalipsis 3:12. Dice, en Apocalipsis 3:12 dice, al que venciere, hermana Julita, ¿lo podía leer? ¿Lo tiene? Sí, hermano, pero... Ya. Entonces la hermana Yolanda no me léalo. Sí. Apocalipsis 3:12. Sí, Apocalipsis 3:12, hermana Yolanda, léalo. En la palabra del Señor dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Muy bien, acá lo dice bien clarísimo, ¿no? Acá, Apocalipsis 3:12 dice, al que venciere, o sea, mejor dicho, al cristiano, a la persona que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Pero ¿cómo puede vencer una persona? ¿Cómo puede vencer una persona? Una persona puede vencer puede vencer cuando nos acercamos a Dios. Porque el hombre separado de Dios nada puede hacer. El hombre separado de Dios no puede vencer al diablo. El hombre separado de Dios no puede vencer la droga, el alcohol, no puede vencer los vicios del mundo. El hombre separado de Dios no puede dominar su cuerpo, ¿no? Lo arrastra al mundo de pecado, lo arrastra a hacer lo malo, Por el hombre separado de Dios no puede hacer nada. Por eso Dios lo ha dicho, Cristo lo ha dicho. El hombre separado de Dios no puede hacer nada, no puede vencer los obstáculos. Por eso Dios nos invita a estar con Él, en la oración, en el ayuno, en confiar en su palabra. Así podemos vencer, ¿verdad? Así podemos vencer. Por eso dice Dios aquí, Apocalipsis 3:12, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Salmos 37:11. ¿Quién dice, hermana? Lo tiene ahí. Salmos 37:11. Salmos 37:11 lo tiene, hermano. Porque en Salmo 37:11, ¿qué es lo que dice? Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz, ¿no? Los mansos. Salmos 37:11. Hermano Yolanda, ¿lo tiene? A ver, léalo, por favor. En la palabra del Señor dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Se recrearán con abundancia de paz. ¿Por qué? Porque ya no habrá muerte, ya no habrá destrucción, todos viviremos en paz y todos viviremos en paz en esa ciudad que ha descendido del cielo
la Nueva Jerusalén y el paraíso terrenal en donde estuvieron Adán y Eva, ¿no? Que Dios los sacó y puso unos querubines para que lo cuidasen. ¿Para qué lo cuidasen? Para el día en que cuando esa tierra desaparezca, todo desaparezca, Dios transforma esa tierra en un paraíso, donde la muerte y el Hades ya desaparecieron. El diablo también desaparecerá. Y viviremos todos en paz, ¿verdad? Amén. Y con esto ya terminamos en Apocalipsis 2:7. Y acá le dice a todas las iglesias, porque hay bastantes iglesias, pues, ¿no? Hay bastantes iglesias en este mundo. No solamente le dice a una sola iglesia escogida, como dicen, ¿no? Que Dios es la única. Dios, no, le dice a todo el mundo, a todas las iglesias. Les dice, ¿no? Que escudriñen bien las escrituras y vivan con justicia, con amor y misericordia. Con justicia, con amor y misericordia. Que vivan todas las iglesias así, ¿no? Amándose unos a otros, amando al prójimo unos a otros. Así lo dice en Apocalipsis 2:7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Acá le dice a todas las iglesias, el que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Verdad, hermanos? Amén. Ahí está. Apocalipsis 2:7. Hermano, ¿podría leer? María, ¿lo podría leer, por favor? Dice, Apocalipsis 2:7. La palabra del Señor dice, Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahí está. Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuál árbol de la vida? ¿Cuál árbol de la vida nos ofrece Dios? Ese árbol que estuvo en el huerto del Edén nos ofrece. Por eso les digo que los querubines, Dios puso querubines para que cuidasen ese huerto del Edén, ese paraíso, lo cuidasen. ¿Para qué? Para que en su debido tiempo, cuando descienda la nueva Jerusalén del cielo a la tierra, se complemente con ese paraíso que tenemos. ¿Verdad? Así como los hombres en la tierra tienen sus ciudades y también tienen sus parques, sus huertos, todo, y se ve bonito, ¿verdad? Una ciudad así sin plantas y nada, se ve horrible, ¿verdad? Pero Dios dice que así también descenderá la nueva Jerusalén del cielo a la tierra y ese paraíso, donde estuvo Adán y Eva, en ese lugar que Dios lo está cuidando, lo está protegiendo, en ese lugar nosotros comeremos de ese árbol de la vida, que Dios ha prometido a todos los que lo aman. En pocas palabras, la conclusión, aquí vemos que Dios es bueno, ¿verdad? Amén. Dios es bueno y nos ofrece todo. Ahora, por eso la gente mala, gente perversa, arrepiéntanse a Cristo y empiecen a vivir una nueva vida, que Dios tiene una vida eterna preparada para todos los que lo aman. Y arrepentirse y empezar una nueva vida, eso es lo que Dios quiere, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso Cristo vino a la tierra a salvar lo que se había perdido. Amén, hermanos. Amén. Amén. Vamos a glorificar a nuestro Padre Santo Jehová de Cristo. La gloria y la honra, el poder y la alabanza sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, Jesús. Amén, Jesús.